que son tan amables, activen sus cámaras, por favor. Bien. Centrémonos entonces en particular en este caso que se los voy a mencionar. Permítanme. El artículo que le correspondía trabajar a Fernanda tiene que ver con los tratamientos psicológicos eficaces para el tratamiento bipolar, para el trastorno bipolar. Entonces, partamos de esta definición y valoración de los tratamientos que se deben de tener para este tipo de personas. Permítanme, les leo esta parte, son tan amables. Como afirma la guía clínica de la American Psychology Association, hoy no hay cura para el trastorno bipolar, aunque sí hay tratamiento que disminuye la morbilidad y la mortalidad asociada. El objetivo específico del tratamiento es disminuir la frecuencia, severidad y consecuencias psicosociales de los episodios y mejorar el funcionamiento psicosocial entre los episodios. Los estabilizadores del estado de ánimo que se han utilizado han sido, como les decía, el litio, carbonato de litio, fundamentalmente junto al ácido valproico o a la carbamazepina, que son medicamentos supremamente fuertes. Por lo general, este tipo de medicamentos no se le da a los niños, porque pues, realmente son muy fuertes, son supremamente generadores de dependencia. También en ocasiones se combinan los neurolépticos como las benzodiazepinas. El litio es erróneamente considerado como la cura para el trastorno bipolar. El litio es de gran ayuda, pero no es la solución definitiva para este trastorno. Además, algunos expertos comentan el declive de la eficacia del litio en las últimas 4 décadas, en parte debido al incumplimiento de la medicación, dosis y educación del paciente que pocas veces, aunque el curso de su enfermedad. Aparte de la comorbilidad del trastorno bipolar, con otros trastornos como el trastorno de abuso de sustancias. Por ello, una revisión en 1994 del National Institute of Mental Health concluía que es claro que la farmacoterapia solo no permite cubrir las necesidades de muchos pacientes bipolares. Incluso con una adecuada medicación, muchos pacientes fracasan en conseguir una completa recuperación de los episodios agudos y manifiestan déficits sintomáticos y funcionales durante el periodo de interepisodios. Entonces, con base en esto, pues lógicamente nosotros tenemos que centrarnos que este abordaje constituye quizás el más aceptado y el que se considera imprescindible incluir junto con la meditación. ¿Cuál sería este? Pues la terapia cognitivo-conductual. Entonces dice en este artículo que se han aplicado varias intervenciones bajo la denominación de terapia cognitiva o terapia cognitiva conductual. En ambos casos, el objetivo es aplicar los principios cognitivo-conductuales a los pacientes para que se adhieran a la medicación y adquieran habilidades y reduzcan los problemas que acarrea el TB, trastorno bipolar. Esta se ha utilizado dentro de programas de psicoeducación y también específicamente con esta denominación. Y cuando se ha utilizado específicamente, se han presentado casos o series de casos con la misma. Estudios pilotos sin grupo control y estudios experimentales con más, que más adelante pues, se mencionará. Lógicamente, dentro de estas terapias cognitivas o terapias cognitivo-conductuales, pues hay que vincular a la familia. La terapia familiar y la terapia marital son muy importantes.
El contexto, como sabemos nosotros, el contexto familiar, pues es una... Aunque ya le damos ingreso a las personas. No. Entonces, como les estaba diciendo, es de vital importancia que nosotros podamos vincular a la familia. Ese contexto familiar es una red de apoyo impresionantemente importante y afecta el hecho de que no estén presentes o que no haya una cercanía eh, de los familiares, que no haya una cercanía afectiva y que se sientan solos. Entonces realmente, una vez se padece el trastorno, las interacciones maritales que de pronto aparecen, pues lógicamente son problemáticas. Si se está casado o si se vive en pareja y las relaciones familiares están presentes, pues estas se empiezan a complicar y se hacen difíciles. ¿Qué es lo que haría la familia? Pues la familia, como nos vimos en los casos de hoy, pues asumen una posición a veces de una carga emocional muy fuerte sobre sus hombros y a veces pues no soportan más y desisten, ¿sí? Porque son, son, son procesos en donde se necesita una tolerancia, una, una conducta de apoyo permanente y hay que decir a la familia, a la pareja, a los que son de red de apoyo, pues de que el tratamiento no es un tratamiento que dure un mes, 2 meses, puede durar bastante tiempo, ¿sí? Pero hay que plantearlo y que ellos, pues lógicamente, nosotros en este programa de psicoeducación tenemos que brindarle toda la información y tenemos que enseñarle a manejar las emociones, a que autocontrolen su comportamiento, a que ayuden a controlar el comportamiento de las personas que padecen el TB. Entonces realmente son muy importantes pues involucrarlos en este programa de psicoeducación. Si nosotros no lo hacemos, pues lógicamente las actitudes eh, y las respuestas emocionales de la familia pues van a generar probablemente una recaída. Y ante esas recaídas pues va a ser mucho más complicado volver a levantarse. La problemática, por el contrario, se va a incrementar. Entonces, las intervenciones van a estar orientadas no solamente al paciente, porque hay que trabajar con el paciente, pero hay que involucrar también a los padres, hay que involucrar también a los hermanos, hay que involucrar también a la pareja, es decir, a la familia del paciente bipolar. Otros aspectos importantes que tienen que ver con el tratamiento que se puede utilizar tiene que ver con la terapia interpersonal y del ritmo social. Esta terapia que se utiliza en el TB es la denominada terapia interpersonal y del tipo de ritmo social. Esta terapia, que es de tipo individual, tanto para aplicar individualmente porque el paciente no quiere llevar a cabo una terapia marital o familiar, entonces hay que hacerlo de una manera individual, o porque vive solo. Se centra en dos aspectos básicos. Primero, las relaciones o interacciones interpersonales y establecer ciclos rítmicos, es decir, circadianos con respecto a que tenga como unas rutinas como preestablecidas, como unas rutinas que le permitan como eh, generar cercanía con otras personas, basados en la hipótesis de la estabilidad del ritmo social. Eso lleva de una manera impresionantemente importante a que este tipo de terapia le ayude al paciente a manejar ese ritmo social y esas interacciones sociales. Este tipo de terapia no tiene una duración concreta por la necesidad de un tratamiento a largo plazo, que era lo que yo les estaba comentando ahorita hace un momentico.
dada la condición crónica de la enfermedad. Además de que, pues, como cambian, su manía pasa al estado depresivo y su depresión pasa al estado de manía. Y como les decía ahorita, pues tienden a ser personas que estando en un estado depresivo en donde no salen, en donde no hablan, en donde no se duchan, no tienen higiene corporal, en donde lloran de una manera frecuente. Entonces están en todo su estado depresivo, en una depresión profunda, y que de un momento a otro están bien y empiezan a tener la verborreica, a tener esa conducta ecolálica, a hablar de muchas cosas, de una serie de condiciones que hacen de que las personas que están alrededor de ellos se sientan extrañados e incómodos y desagradables porque ellos están actuando de esa manera. Entonces realmente esta situación, cuando nosotros hablamos de esta terapia que tiene que ver con ese ritmo social, pues entonces hay que plantearla para resultados que tengan a largo plazo. ¿Sí? Eh, es importante tener una serie digamos, de valoración de estos tratamientos, como mirar un poco como el estudio del arte. Por lo general, uno como terapeuta lo que hace es como mirar, bueno, cómo se ha manejado este tipo de tratamientos, qué tipo de resultados y cómo me puedo yo adherir a un tratamiento que en el estudio del arte de los tratamientos anteriores han sido significativos para el manejo eh, eh, mediante farmacología o mediante terapia. De pronto hay estudios clásicos de la electroconvulsión, ¿sí? Es una terapia de electrochoque que hace que de pronto se genere cierto tipo de cambios a nivel neurológico, pero lógicamente eso pues, ya está muy mandado a recoger, porque pues, lógicamente los derechos humanos ya no lo permitirían. ¿Ven? El manejo farmacológico, que es un manejo que hace uso pues, de estas medicinas que yo les estoy planteando, que las formula pues, el médico psiquiatra, que también es incluido en este concepto de la psicoterapia de apoyo o esa psicoterapia orientada al manejo clínico, se orienta a evaluar y a tratar como los tratamientos que han sido mucho más difíciles, como el tipo de empeoramiento agudo que pueden tener estas personas. ¿Sí? Entonces, se involucra a la familia, se involucra a la parte social cercana, esos ritmos sociales que tienen las personas en un momento determinado. Entonces, eh, estamos identificando, pues, primeramente, sobre cómo son los estados de ánimo del paciente, qué es lo que los llevan a que tenga una estabilidad eh, que realmente nos pueda determinar un poco cómo cierto tipo de factores externos al paciente, cierto tipo de personas pueden generar estabilización emocional, estabilización en el estado de ánimo, ¿sí? Aparte, pues, lógicamente, del uso del medicamento. Entonces, realmente, ahí vemos nosotros una serie de aspectos importantes de ese manejo psicosocial, de ese manejo de la terapia interpersonal o del ritmo social, de la terapia cognitivo-conductual, porque lo que nosotros hacemos en la terapia cognitivo-conductual, pues precisamente es enseñarle al paciente a que adquiera conductas de autocontrol, conductas de comunicación asertiva, de comunicación efectiva con las personas que lo rodean, y lógicamente desarrollando en el paciente habilidades sociales eh, y que maneje pues un poco o que trate de como identificar en un registro de conductas cuáles son las situaciones que de pronto se consideran son desencadenantes de un episodio depresivo o un estado depresivo recurrente, o ese estado depresivo que hace parte del trastorno afectivo bipolar, para que precisamente se pueda manejar como un cambio en el contexto, un cambio
en la situación, un cambio en las relaciones y, y una posibilidad de reforzamiento de conductas mucho más funcionales y adaptativas. ¿Sí? Lógicamente, este tipo de comportamiento y este tipo de tratamiento se tiene que estar como evaluando permanentemente. Esta terapia, eh, junto con el uso de, de, del medicamento, junto con la psicoeducación, junto con la terapia de grupo y las otras que les he mencionado, pues seguramente apuntan a que realmente tiene una influencia positiva y que ese apoyo de esas intervenciones psicosociales son de clara ayuda junto con la parte farmacológica. ¿Sí? Pero como les digo, esto es un tratamiento a largo plazo, es un tratamiento que en últimas va a terminar eh, ayudando a la persona a que pueda afrontar las problemáticas más relevantes con el paso del tiempo. Y en la medida que esta persona logra adquirir una serie de comportamientos mucho más adecuados, mucho más funcionales, pues se le hace ver, se le hace ser consciente. eh, Se trabaja muchísimo con el mindfulness, se trabaja muchísimo con la relajación para que se pueda entonces la persona como concientizar de que ha logrado ciertos cambios, que ha logrado cierto tipo de comportamiento funcional y que en últimas el tratamiento ha sido efectivo. ¿Sí? Entonces, esa revisión de la terapia, de esta psicoterapia, de todas estas que le acabo de mencionar, pues pueden ayudar enormemente. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros involucramos una terapia psicoanalítica en este contexto, de pronto va a ser mucho más demorado el proceso. ¿Sí? Acá lo que nos conviene es más utilizar ese tipo de técnicas de la terapia de grupo, de la psicoeducación, de la terapia familiar, de la terapia cognitivo-conductual, de la terapia interpersonal, junto nuevamente, como les digo, con esa parte de la farmacología. ¿Sí? Eh, Realmente la evidencia empírica y los tratamientos que se han utilizado han sido lo que yo les he estado mencionando, ¿no? En donde si hablamos nosotros de la psicoeducación, lo que pretende es, o con lo que se concluye, que producen alguna forma de mejora respecto a la adherencia a la medicación y al número de hospitalizaciones y recaídas. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando al paciente a que sepa manejar esos cambios de ánimo tan recurrentes que presenta. ¿Qué se concluye con respecto a la terapia cognitivo-conductual? Hay protocolos bien desarrollados. Ustedes saben que nosotros en la terapia cognitivo-conductual se trabaja muchísimo como esquemas de comportamiento, por aquello de las aproximaciones sucesivas, por aquello de los registros conductuales y el paso a paso que se le está dando como un orden eh, jerárquico y organizado que la persona pueda más adelante en un futuro utilizar. Entonces, esos protocolos bien desarrollados eh, eh, han llevado a que realmente los datos son muy prometedores con respecto a establecer cierto tipo de eficacia en el tratamiento. ¿Sí? Y si nosotros le agregamos, lógicamente, las intervenciones de terapia familiar, se han desarrollado distintas intervenciones de terapia familiar y esos estudios publicados determinan que, que realmente estas intervenciones familiares realmente sugieren también eficacia, pero se precisa determinar de que estos estudios pues, tienen que seguirse, esos apoyos psicológicos de terapia psicológica se tienen que establecer de una manera como de apoyo continuo, ¿no? Eh, Porque pues no se puede utilizar solamente un tipo de terapia, pues como se dan cuenta, para este tipo de tratamiento, pues la terapia es muy importante y hacerlo de esa manera pues ayuda a que nosotros tengamos como ese manejo y que se vean los resultados significativos. ¿Sí? Entonces, no solamente la medicina y que no se acostumbre solamente el medicamento, hay que manejar
hay que tener un manejo de las condiciones y de las conductas que interfieren lógicamente con el tratamiento, ¿sí? Y si las personas no quieren hacer uso, porque pues, ellos saben de que el medicamento pues los mantienen dopados y ellos los hacen, ese uso de los medicamentos cuando no están acompañados de una terapia, pues lógicamente los pacientes lo quieren rechazar, porque la severidad de esos medicamentos lo que hace es como limitarlos, aletargarlos, los vuelven casi, entre comillas, inútiles, porque realmente los efectos secundarios son fuertes. Entonces, si la sintomatología se exacerba cuando no hay un uso adecuado del medicamento o cuando se interrumpe de buenas a primeras el medicamento, pues la sintomatología se incrementa en un 80-90%. Entonces, cuando nosotros hablamos de que necesitamos que el paciente vea la necesidad del uso del medicamento de una manera paulatina, de una manera prolongada, pues vamos a hacerle ver que eso le va a ayudar y que todo lo que le estamos enseñando, todas estas herramientas conductuales, de habilidades sociales, de la prevención de la recaída, de reconocer cuáles son los factores que de pronto le generan esos niveles de estrés o esos niveles maníacos, esos niveles depresivos, entonces vamos a hacerle ver la importancia de que ellos van a tener un cambio significativo, ¿no? ¿Qué les va a ayudar? A que los episodios maníacos sean mucho más controlados, de que los episodios depresivos igualmente sean mucho más cortos, que no haya entonces episodios largos de hospitalización y que pues lógicamente pues las conductas suicidas que de pronto pueden tener porque esto es desesperante para ellos, ¿sí? Hay que hacerles un acompañamiento permanente, hay que enseñarlos y hay que estar evaluando cómo ha sido de efectivo el tratamiento que se ha utilizado, si las habilidades funcionaron adecuadamente, si mantuvieron las ganancias, incluso aumentaron después de finalizar el tratamiento, ¿sí? Cómo se ha disminuido el coste de la hospitalización que ellos tienen. Entonces, no se puede asumir una sola terapia para este tipo de tratamientos de un trastorno afectivo bipolar. Se tiene que utilizar cada uno de estos tratamientos para poder ayudar a las personas. Por lo general, estas personas, como me mostraban allí, pues se les dificultan las relaciones sociales desde una temprana edad, ¿sí? Porque empiezan a reaccionar de una manera muy brusca. Se desesperan ellos porque las cosas no les salen bien. Y eso, pues, si no es manejado, pues la tasa de suicidio se incrementa. Los episodios afectivos distorsionados, bueno, los episodios afectivos negativos que están asociados a pensamientos distorsionados, pues incrementan aún mucho más esas conductas suicidas. Y que, pues, lógicamente, pues, al intentar suicidarse, pues tiene que internarlo para que pues, reciba el medicamento que tiene que recibir, ¿sí? Entonces, eso es importante, tenerlo como muy claro con respecto a la eficacia, a la efectividad y a la eficiencia que tienen los tratamientos que hemos hablado en el día de hoy, ¿sí? Me parece que es importantísimo como conclusión, pues, de que toda la integralidad de estos tratamientos eh, terminan siendo funcionales para ayudar a este tipo de pacientes. ¿Por qué? Pues porque esta enfermedad tiende a ser una enfermedad puramente limitante y crónica, porque pues, las personas, pues, por lo general, y en el video que digamos ahorita estaban diciendo cómo serán los padres que ahorita la niña que tiene 7 años, 8 años o 11 años, cómo serán los padres si van a soportar y si van a hacer un uso adecuado cuando la niña que ya no tiene 11 años sino que tiene 16 años y entra a una serie de cambios biológicos, a unos cambios psicológicos, cómo las van a manejar. Por eso la psicoeducación tanto para el paciente como para la familia, y entrenarlos
en herramientas para el manejo de los conflictos, para el manejo de la ira, para el autocontrol, pues son importantes para que la persona, cuando llegue a esa edad, pues sepa manejar y tenga un funcionamiento familiar mucho más adecuado, para que se incremente la productividad en el trabajo, para que se incremente o se mejore el funcionamiento social. En sí, este tipo de recuperación y de mejora que tienen los pacientes, pues es un mismo reforzamiento para ellos. Si yo veo que estoy cambiando y que estoy mejorando en mi relación marital, que estoy mejorando en mi relación familiar, que realmente puedo controlar la ira, que realmente puedo salir de los estados depresivos de una manera mucho más fácil, pues entonces esa productividad en el tratamiento yo lo voy a querer mantener. Ese tratamiento me ha servido enormemente y con el manejo del medicamento lo vamos a tener de una manera mucho más controlada. Entonces, realmente no es un tratamiento único, sino que se necesita que esto se integre para que se mejore la eficacia del tratamiento, para que se mejore el uso del medicamento y para que todas las relaciones que involucran o que están alrededor del paciente, como lo marital, como lo familiar, como lo interpersonal, pues mejore ese ritmo social y que el manejo cognitivo-conductual del paciente pues sea mucho más efectivo. Bueno, eso era lo que yo quería que manejara Fernanda, que lamentable pues no lo pudo hacer. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, alguna inquietud con respecto al tratamiento que se empleó o los tratamientos, porque se dan cuenta ustedes, no es solamente uno, son varios. ¿Eh? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo está claro? ¿Hay algún comentario? Por favor, me dicen. Esta patología es fuerte. Cuando le llega a un paciente a uno con este tipo de patología, esto es fuerte, porque en el consultorio fácilmente puede tener esos estados depresivos. Y pues no va a tener, pues lógicamente, pues como la actitud de escucha que tienen las personas aún en un estado depresivo. Recuerden, señoritas y caballeros, de que pues nosotros a veces tenemos esos episodios depresivos, pero como les digo, como les dije al comienzo, estos episodios depresivos son muy cortos realmente, y que yo realmente reacciono pronto, cambio mi pensamiento, cambio lo que me está haciendo daño y vuelvo y tengo pues como una tranquilidad. ¿Sí? Hubo un efecto que me lo disparó, perdón, hubo una situación que me la disparó, alguna persona que me generó estados depresivos, entonces todos en algún momento tuvimos estados depresivos fuertes, ¿sí? Todos en algún momento tuvimos reacciones de ira, ¿sí? Incontrolables, pero como les digo, son temporales, son netamente temporales. Y a diferencia del TAP o del TB, que realmente son bastante limitantes. Y eso, pues, lógicamente a los pacientes y a las personas que conviven con ellos no tienen una muy buena calidad de vida, ¿sí? Por la manera como se limitan, ¿sí? O los sentimientos de culpa que hay, ¿no? O que existen. Bueno, ¿preguntas? Profe, respecto a lo del tema, para poder subir el archivo. ¿De qué me estás hablando? Ah, ya, Nicolás, ya sé. No sé, no sé qué hacer porque pues igual se les dio el tiempo, muchachos. Hablemos mañana en las horas de la mañana, Nicolás, tipo 9 de la mañana, ¿bueno? Listo, profe.
Bien, entonces terminamos por hoy. Nos veremos el lunes en el orden que tenemos. Maggie, por favor. Fíjense cómo lo que yo planteé ahorita en el estudio del caso era como hacer un poco como la historia del arte, como los objetivos de la terapia, qué es lo que nos dice con respecto a hacer una breve reseña de lo que, digamos, de la patología, del trastorno del comportamiento que les correspondió a cada uno, pero es algo pequeño y abordamos el caso. Cada caso, si ustedes ya lo vieron, se dan cuenta cómo está desglosado y eso les ayuda enormemente a solucionar. Si no hay preguntas, entonces por hoy terminamos. Muchas gracias, profe. Estaba muy interesante el video. Sí, es muy fuerte, pero pues eso es lo que nos, ¿cómo les digo yo? Lo que nos hace que nosotros queramos esta profesión, porque son pacientes que llegan a consulta porque piden nuestra ayuda. Y es un reto para nosotros, es un reto supremamente positivo, un reto supremamente favorable, tener un paciente y encontrarlo en unas condiciones bastante difíciles y ver cómo evoluciona luego de un tratamiento. Eso es lo más enriquecedor, lo más reforzante, más que el mismo sueldo que uno recibe cuando uno hace terapia en la empresa o de las terapias particulares que uno tiene. Pero es ese placer de ver cómo la gente, ese agrado, ese gusto de cómo la gente evoluciona satisfactoriamente. Y cómo uno en la calle a veces se los encuentra o ellos lo ven a uno y le dan severo saludo, severo abrazo. Bueno, no en época de pandemia, lógicamente, ¿no? Pero sí es muy interesante. Y el tratamiento, como yo les estaba planteando ahorita en ese artículo, pues cómo nosotros debemos coger y hacer uso de absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor. Esa es la habilidad clínica que nosotros debemos tener, ¿sí? Sí, bueno, yo digo que uno como terapeuta, uno no se las sabe absolutamente todas y no debe pretender de que las sepa todas y no debe pretender de que maneje todo uno solo. No, la idea es que no nos desgastemos y que no tengamos niveles de tolerancia a la frustración muy bajo porque no logré ayudarle a esa persona. Puede que eso ocurra, pero yo por eso yo tengo que trabajar de una manera interdisciplinaria para poderle ayudar a la persona, ¿sí? Entonces yo miro de qué manera yo busco la colaboración de otros profesionales del área de la salud y yo busco integrar a la red de apoyo de los pacientes o del paciente para que el cambio sea mucho más interesante y mucho más significativo. Pero sí es claro y hay que entender de que a veces no podemos hacer el cambio, ¿sí? Pero puede ser de que no haya sido por uno, no haya sido que realmente el paciente no tuvo adherencia al tratamiento y bueno, desistió, ¿sí? Eh, pero sí es muy interesante. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok. Nos veremos entonces el lunes, señoritas y jóvenes caballeros. Entonces, bueno, que pasen buena noche. Profe, Señorita. solamente, pero qué pena te habla Meli, pero es lo que ahorita te comenté, que es que mi compañero le dije que se quedara para ver si le podrías dar el tema de una vez. ¿Quién dijo? Sergio Gómez, que es la persona que hace falta por No, tema, ¿no? dile que mañana se comunique conmigo, por favor. Ah, listo, profe. Entonces ya le comento para que mañana se comunique contigo. Listo, ok. Gracias, profe. Feliz noche. Profe. Es para Gracias, que, profe. es para que le anexemos Gracias, un profe. tema, con gusto, Caray, Vanessa. Gracias. Es para que le anexemos un tema, ¿cierto, Benji? Sí, profe, porque es que él sí me dijo
pues que sí iba a ser solo. Entonces fue cuando yo hice como tal la propuesta, a ver de pronto quién podía pues hacerse con él. Pero pues, pues las personas que estaban solos ahí se cuadraron como entre parejas, pero pues yo no caí en cuenta que él quedó solo, pero me lo manifestó hasta hoy. Entonces pues yo le dije que pues, me lo hubieras manifestado antes, pero pues de pronto te agradecemos que nos puedas ayudar mañana. Bueno, no, anota por favor, Meji, para que se lo pases a alguien y lo busque. De igual forma que hable contigo. No, 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 ya dale este caso, por favor, ya no es necesario. ¿Cómo se llama? Terapia cognitivo-conductual. Espérate. Terapia. Okay. Caso. Revisemos de que no lo esté repitiendo, ¿no? Si tú lo revisas ahorita y está repetido, me dices inmediatamente, por favor. Dame un segundo, entonces ya lo confirmamos. Pero espérate, terapia cognitivo-conductual con componentes de clarificación de valores. Creo que no está, creo que eso no te lo di yo ayer o esta mañana. Con componentes de clarificación de valores. ¿Clarificación de valores? Sí, valores. Sí, señor. Y activación conductual en un caso de estrés postraumático. Y activación Conductual en un caso de estrés postraumático. Creo que ese sí lo tomamos. Revísalo, por favor. Dame un segundo. No. Ya revisé. No, yo sabía que no. Con un caso post-traumático. ¿Cómo dijiste? Traumático. Es que yo casi no puedo pronunciar. Traumático. Pero es que fíjate que yo lo hiciste. Es que yo tuve un problema cuando era pequeña siempre con esas pronunciaciones, pero bueno. ¿Siempre con qué? Con esas pronunciaciones. Terapia cognitivo-conductual con componentes de clarificación de valores y activación conductual en un caso de estrés postraumático. ¿Listo? Listo. Dile que maneje eso. Listo. Listo, ok. Gracias, profe. Que descansen, señoritas. Una buena noche. Gracias, Chao, muchachos. Buenas noches. Gracias, profe. Sí, Nicolás. Hablamos mañana. Bye.